amigos? Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. A continuación vamos a hablar acerca del funcionamiento de los arrancadores electromagnéticos, así como de los variadores de velocidad y frecuencia utilizados en el control de velocidad de motores eléctricos. Los tipos de controles eléctricos. Manual. Este tipo de control se ejecuta manualmente en el mismo lugar en que está colocada la máquina. Es el más sencillo y conocido y es generalmente utilizado para el arranque de motores pequeños a tensión nominal. Se utiliza frecuentemente con el propósito de la puesta en marcha y parada del motor. El arrancador manual proporciona generalmente protección contra sobrecarga y desenganche de tensión mínima, pero no protección contra baja tensión. Control semiautomático. Los controladores que pertenecen a esta clasificación utilizan un arrancador electromagnético y uno o más dispositivos pilotos manuales, tales como pulsadores, interruptores de maniobra, combinadores de tambor o dispositivos análogos. Quizás los mandos más utilizados son las combinaciones de pulsadores, a causa de que constituyen una unidad compacta y relativamente económica. Control automático. Un control automático está formado por un arrancador electromagnético o contacto controlado por uno o más dispositivos pilotos automáticos. La orden inicial de marcha puede ser automática, pero generalmente es una operación manual realizada en un panel de pulsadores e interruptores. La clasificación. Arrancadores de contacto triple para motores de derivación y compound. El arrancador de contacto triple para motores de derivación se opera manualmente. El elemento resistor del rheostato se conecta en derivación por medio de 6 botones de contacto. El brazo móvil del rheostato regresa a su primera posición mediante un resorte, y esta de manera de un botón de contacto a otro para puentear secciones de resistor en derivación. Después de cerrarse el interruptor de línea, el operador coloca manualmente y mueve el brazo del rheostato de la posición de apagado al primer botón del apagado del control A. Este transmite todo el voltaje de línea de alimentación al campo de derivación, energiza el imán de sujeción y conecta todas las resistencias de arranque en serie con la armadura. Arrancadores de contacto triple para motores en serie. El arrancador de contacto triple para motores en serie sirve para el mismo objetivo que los arrancadores que se usan en motores de derivación y compuestos. Una característica del arrancador de contacto triple para motores en serie es que tiene protección contra bajo voltaje, lo cual significa que si el voltaje de la fuente desciende hasta un valor muy bajo, a cero, el motor quedará desconectado del circuito. Bueno, compañero, continuando con las clasificaciones, sigue la de arrancador de contacto doble para motores serie. Este tipo de arrancador ofrece potenciación al motor cuando ésta funciona sin carga, lo cual significa que si se quita la carga cuando los motores están dando, el arrancador desconectará el motor de la fuente de energía para evitar que éste se desboque. Arrancador de contacto cuádruple para motores de derivación y compuestos. Este arrancador tiene la misma función básica que los contactos triples y además hace posible que se use un rheostato de campo con los motores para obtener velocidades superiores a la normal. Arranque a voltaje reducido con autotransformador. Se pueden poner en marcha los motores trifásicos comerciales de inducción de jaula de ardilla a voltaje reducido empleando un autotransformador trifásico único o compensador, o bien con 3 autotransformadores monofásicos. Arranque estrella triángulo. Este arranque solo puede ser aplicado a los motores donde los dos extremos de los 3 devanados del estator son accesibles. El procedimiento consiste en arrancar el motor conectando sus devanados en estrella, y cuando adquiere el 80% de su velocidad nominal máxima par corriente cercana a la nominal, se conectan los devanados en triángulo. El paso de una a otra configuración es determinado por un temporizador incorporado al circuito de maniobra. Variador de velocidad. El variador de velocidad, VSD por sus siglas en inglés, Variable Speed Drive, es en un sentido amplio un dispositivo conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, eléctricos o electrónicos, empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, especialmente de motores
y la cupla de los motores asíncronos trifásicos, convirtiendo las fijas de frecuencia y tensión de red en magnitudes variables. Se utilizan estos tipos cuando las necesidades de la aplicación sean dominio de par y la velocidad, regulación sin golpes mecánicos, movimientos complejos y mecánica delicada. Ahora vamos a decir acerca de los tipos de variadores de velocidad. En términos generales puede decirse que existen tres tipos básicos de variadores de velocidad: mecánico, hidráulico y eléctrico-electrónicos. El primero, variadores mecánicos. Variador de paso ajustable. Este dispositivo emplea en las cuales el diámetro de una o más poleas pueden ser modificadas. Variador de tracción. Transmite a través de rodillos metálicos. La relación de velocidad de entrada y de salida se ajustan moviendo los rodillos para cambiar las áreas de contacto entre ellos y así la relación de... Otra clasificación son los variadores hidráulicos. Esta se divide en tres: variador hidrostático, variador hidrodinámico y el variador. Bueno, el hidrostático consta de una bobina hidráulica y un motor hidráulico. Una revolución de la bomba o el motor corresponde a una cantidad bien definida de volumen del flujo manejado. De esta forma, la velocidad puede ser controlada mediante la regularización de una válvula de control o bien cambiando el desplazamiento de la bomba o el motor. El variador hidrodinámico emplea aceite hidráulico para transmitir par mecánico entre un impulsor de entrada y un rotor de salida. Y el tercero, que es el variador hidroviscoso, consta de uno o más discos conectados con eje de entrada, a los cuales les estará conectado físico con uno o más discos conectados al eje de salida. Los variadores electrónicos son cuatro, por mencionar: variadores para motor de corriente continua, variadores de velocidad por corrientes de eddy, variadores de desplazamiento y los variadores para motores de corriente alterna, también conocidos como variadores de frecuencia. Los variadores de frecuencia. Un variador de frecuencia es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna, CA, por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Un variador de frecuencia es un caso especial de un variador de velocidad. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable, AFD, drivers de CD o microdrivers o inversores. Dado que el voltaje es variado a la vez que la frecuencia, a veces son llamados driver WF. La elección de una instalación de un convertidor de frecuencia como método de ahorro energético supone unos puntos, las cuales, por mencionar, la reducción del consumo, el mejor control operativo, la mejor rentabilidad y productividad de los procesos, minimiza las pérdidas de las instalaciones y ahorro en el mantenimiento. La composición de un variador de frecuencia está compuesto por 4 etapas. La etapa rectificadora, la cual convierte la tensión alterna en continua mediante rectificadores de diodos, tiristores, entre otros más. La etapa intermedia, el filtro para suavizar la tensión rectificada y reducir la emisión de armónicos. El inversor o inverter. Esta convierte la tensión continua en otra de tensión y frecuencia variable mediante la generación de pulsos. Y la etapa de control. Bueno, en esta etapa controla los IGBT para generar los pulsos variables de tensión y frecuencia, además para controlar los parámetros externos en general.